En el día de hoy vamos a realizar la confección de esta solera que es súper fácil y no necesitamos un molde para hacerla. En este caso yo estoy trabajando con una tela de algodón con líneas negras y doradas, preciosa y súper fresca. ¿Cómo vamos a trabajar la tela de acuerdo a nuestro cuerpo? Si nuestro contorno de busto es igual al contorno de la cadera, vamos a trabajar con un rectángulo o con un cuadrado. En cambio, si nuestro contorno de busto es superior al contorno de la cadera, podemos trabajar con esta forma para que en la parte de abajo no nos quede tan suelto. Por el contrario, si tenemos una cadera amplia y nuestro contorno de busto es más pequeño, lo que vamos a hacer es más pequeña la parte de arriba y un poquito más floja en la parte de abajo. La cuestión es que no nos quede muy apretado en ninguna de las partes. Tengamos establecido cuál es la forma de nuestro cuerpo y cómo vamos a trabajar la tela. La medida que vamos a tomar es desde la sisa hasta la altura del bretel del sostén. A esta medida le vamos a agregar 3 centímetros porque voy a trabajar con un elástico de 3 centímetros. Esta medida solamente en la parte delantera. En la parte de atrás no le voy a agregar esos 3 centímetros porque en la parte de atrás lo quiero un poquito más escotado que en la parte de adelante. Una vez que tengo establecido todos estos puntos, podemos empezar a coser. Una vez que tengo establecida la marca que va a ir en la sisa, voy a empezar a coser desde a ese punto hasta el ruedo o hasta la altura del tajito. Si es que le queremos poner un tajito a uno de los lados, vamos a dejar 1 centímetro aproximadamente de margen de costura porque ese centímetro luego nos va a servir para doblar en la parte de la sisa. Entonces, cosemos con una costura recta hasta la altura del ruedo. Ya tengo cosido los dos costados y también overloqué ya directamente todo el contorno para poder hacer las terminaciones con tranquilidad. Vamos a trabajar ahora con la parte de arriba, con la parte de la pechera, lo que vendría a ser el delantero y en la espalda. Este lado es mi derecho. Yo aquí tengo que hacer el doblez para hacer la terminación de la sisa de adelante y de atrás. Para saber la medida del elástico voy a medirme de bretel a bretel y a esta medida le voy a quitar 1 centímetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy estando del derecho, voy a doblar hacia adelante, voy a colocar en el bordecito donde va a ir la costura el elástico, dejándole un pequeño margen. Y voy a coser primero este elástico en este margencito. Y de paso, del otro lado, también lo voy a acomodar de la misma forma. Me aseguro que el elástico esté derecho. Y voy a coser este pedacito únicamente para que después toda esta costura me quede del lado de adentro. Voy a hacer una costura con un margen de 1 centímetro, que es lo que dejé, y voy a llegar hasta el final. Y me voy a asegurar de que el elástico esté
bien sujeto. Voy a hacer esto de los dos lados antes de hacer los dobleces para hacer la terminación de la sisa y la terminación del cuello. Tengo los 4 extremos de los elásticos cosidos, entonces ahora lo que voy a hacer es darlo vuelta y como ven ya me quedan embutido el elástico y la costura de lo que va a ser la terminación de la sisa para el delantero y la espalda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Desde el revés de la tela y un poquito más abajo de la costura, 1 centímetro más abajo, voy a salir en V para coser este margen de 1 centímetro que vendría a ser la terminación de la sisa del delantero, y voy a mantener este centímetro a lo largo de toda la sisa delantera. Voy a llegar hasta la altura donde está el elástico. En este caso no voy a sujetar el elástico con la costura. El elástico va a quedar suelto. Entonces directamente continúo para este lado cosiendo lo que vendría a ser la parte del pecho en el delantero. A medida que voy a ir avanzando, voy a ir tirando el elástico para tener la comodidad en la flojedad de la tela y poder seguir cosiendo hasta el otro extremo. Cuando llego al otro extremo del bretel, simplemente voy a dar la vuelta y lo voy a volver a acomodar, y aquí directamente voy a acomodar el centímetro que tengo de costura en la sisa. Y sin cortar el hilo, directamente voy a hacer ese centímetro de costura haciendo la terminación de la sisa del delantero. Vengo acá al extremo de la costura en forma de V
Y lo que voy a hacer es directamente salir para la terminación de la sisa de la espalda. Es decir, empiezo en un lado y voy a terminar en el mismo lado, y al momento de terminar habré cosido todo el contorno de ambas sisas y del delantero y de la espalda. Nuevamente llego al otro extremo, acomodo y ya dejo listo mi centímetro con el que voy a hacer la terminación de la sisa. Y aquí llego al punto en donde empecé y termino en la V, en esta V que hice acá en la costura. Es así como nos queda el elástico fruncido en la parte del delantero y la espalda. Esto es, el delantero es fácil de reconocer porque es más largo que la parte de atrás. Y esta sería la abertura de la sisa. Si me llegara a quedar grande o me llegara a quedar chica, lo único que tengo que hacer es descoser acá un pedacito y luego cerrarla o abrirla según la necesidad y volver a hacer esta costura que tengo acá en forma de V, que es la que me hace la terminación de la sisa. Lo que vamos a hacer ahora es preparar los breteles. Para esto voy a trabajar con un elástico. En este caso, mi elástico es de 3 centímetros, me gustan, y me siento más cómoda con un bretel ancho. Con un retazo de tela lo que voy a hacer es trabajar con un doblez de esta forma y dejarle un pequeño margencito del lado de afuera. El margen que le tengo que dejar tiene que ser el ancho. Entonces voy a trabajar con el bretel, lo hago con un elástico, no porque el bretel vaya a ser elastizado, sino porque quiero que tenga la firmeza que le da el elástico por adentro. Entonces mido el ancho del pie de mi máquina y ese es el margen que le voy a dejar a todo el costado a lo largo de todo el bretel. Y también muy importante, en la parte de arriba dejarle un pequeño margencito para que podamos coser. A lo largo de toda la costura siempre el margen va a ser el mismo. No voy a estirar el elástico, sí voy a acomodar la tela para que no quede estirada. Llego al final de mi costura y voy a salir un centímetro más. Voy a dejar una pequeña orejita, un pequeño ruedito del lado de abajo, y al momento de empezar con el otro bretel también voy a dejar un pequeño airecito ahí. Y voy a coser también, siempre dejando el mismo margen para este costadito que es el ancho del pie de la máquina.
Termino y dejo una pequeña pestañita de margen, y lo que voy a hacer es cortar todo el excedente bien juntito al elástico. Ahora lo que toca es darlo vuelta. Y como pueden ver, de esta manera el elástico queda perfectamente sujetado a nuestro bretel y no sobra por ningún lado una telita, absolutamente nada. Demos vuelta el otro. Súper listos los breteles, ya lo tenemos dado vuelta a los dos. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo en nuestra solera. Lo que hago y me resulta cómodo cuando me hago ropa para mí es primero coser los breteles del lado de la espalda, y al momento de medirme es traer el bretel hacia adelante y sujetarlo con un alfiler para saber cuál es la medida precisa. Como yo ya conozco perfectamente mi cuerpo, esta es mi medida. Tengo un pequeño margen por si algo pasara, pero lo vamos a coser de esta forma. Voy a ir a la parte de atrás de mi solera y voy a sujetar el bretel. De la parte del revés, este es mi revés de la prenda, tenemos acá una pestañita que es solamente tela. Esa pestañita es la que voy a coser en la costura de abajo, en esta costura de aquí abajo. Esa pestañita, y el bretel lo vamos a poner. Este es el revés con el revés del bretel, es decir, la costura con la costura. Voy a hacer una costura recta con un pequeño atraque, con mucho cuidado. Y queda sujeto de esta forma. Ahora lo voy a llevar para arriba, y esta vez del lado del derecho, bien en el margencito, voy a coser el bretel del lado de arriba. Entonces el bretel queda cosido de esta forma. Del lado de adentro no veo una terminación del bretel porque quedó en el lado de adentro, quedó embutido, y del lado de arriba queda sujeto con esta costura que le hicimos. Ahora voy a seguir derechito mi bretel y voy a agarrar el otro extremo y voy a seguir derechito por mi sisa. Hago esto para asegurarme de coserlo del lado correcto. Entonces voy a dar vuelta a mi bretel de esta forma y voy a coser la parte de abajo primero. Antes de coser me voy a asegurar de estar trabajando y que esto al momento de terminar va a quedar derecho. Si lo mido de esta forma, estirando así, va a ver que me queda como una vueltita acá en el bretel. Lo que tengo que hacer es levantarlo hacia la parte de arriba, tomar el bretel por la mitad y asegurarme de que me quede derecho.
Una vez que lo corroboro, voy a coser con tranquilidad, sujetando mi bretel a la parte delantera. Y ahora voy a coser el bretel de la parte de arriba. Recuerden que en esta parte lo hacemos del lado delantero. Yo me aseguro de coser el bretel derecho porque por ahí, en el entusiasmo de ir terminando la prenda, varias veces me ha pasado de coser el bretel con una vuelta, con un doblez, y es frustrante. No me gusta descoser. Entonces, por eso, antes de hacer las puntadas, corroboro de que el bretel me quede perfecto. Sisa, bretel derecho. Qué placer. Vamos a coser el otro. Por último, nos queda hacer la terminación del ruedo y el tajito, si le hiciéramos un tajito en la parte de los costados. Este es el resultado del trabajo del día de hoy. Como vieron en el video, es una solera súper práctica, muy fácil de hacer, de una tela muy fresca, ideal para los días que son muy calurosos. De esta manera queda sueltita. Me gusta la idea de ponerle un cinto con las rayitas al través, porque me encanta marcar la cintura, porque estiliza. Y particularmente yo siento que me favorece. Las animo de todo corazón a que intenten hacer esta hermosa solera. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un biolink donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.